la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado y ha condenado en forma enérgica los actos de violencia sexual como el desnudo forzado y el tocamientos indebidos. Esto ha ocurrido durante un concierto del cantante Tony Rosado en un club nocturno en Madre de Dios, ¿no? En el local conocido como El Bosque, en la zona de La Pampa, en Puerto Maldonado, donde hay mucha minería ilegal. Tony Rosado expuso a una mujer al desnudo al desafiar a los asistentes a quitarse la ropa a cambio de una caja de cerveza. Vamos a conversar precisamente sobre este tema con la doctora Diana Portal, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Doctora Portal, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta comunicación. Buen día, muy gentil. Buenos días, señor José. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, desde la Defensoría ustedes han condenado de manera enérgica esta forma como se ha procedido en un local, en un centro nocturno en El Bosque, en la zona de La Pampa, en Puerto Maldonado, y que involucra al cantante Tony Rosado. Así es, hemos manifestado nuestro enérgico rechazo a ese tipo de comportamientos que no hacen otra cosa que naturalizar diferentes formas, en este caso una forma de violencia contra las mujeres que no contribuye al trabajo que viene haciendo el Estado o al desafío, diríamos, que tiene el Estado para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Por eso hemos señalado nuestro enérgico rechazo y la necesidad incluso de que se evalúe estos hechos de cara al marco jurídico penal para, de ser el caso, también ser sancionado. Recordemos un dato importante, que en nuestro país casi el 60% de personas tolera y justifica la violencia contra las mujeres. Tenemos estadísticas graves en cuanto a feminicidio, en cuanto a violación sexual, por lo cual este tipo de conductas no deben ser toleradas ni permitidas y la sociedad y por supuesto el Estado tiene que rechazarla y señalar su condena en ese sentido. Ayer, cuando fue entrevistado el cantante Tony Rosado, luego que se difundieran estas imágenes, él afirma, él justifica, uno, que no promovió el concurso y que en ese lugar es costumbre realizar estos retos, ¿no? Estos desafíos a fin de ganarse una caja de cerveza en centros nocturnos, ¿no? O sea, ¿cómo interpretar esta conducta? ¿De qué manera la Defensoría ha tomado conocimiento y en qué delitos estaría en curso? Sí, en primer lugar, ahí hay que tener mucho cuidado con los comentarios, con la justificación que se hace, incluso la responsabilidad de la propia persona afectada. Si bien es cierto, la señorita que subió a este concurso se ve en las imágenes que participa, digamos, de este concurso que se hace, pero no se quita la ropa. Quien le levanta la falda, quien le quita la ropa es el cantante al que usted se refiere. En ese sentido, es nuestro rechazo, ¿no? Porque no hay un consentimiento para este acto, que este acto en sí configura en el estándar internacional como un desnudo forzado. Y a nivel nacional podríamos incluso calificarlo como un acto de connotación sexual, un acto libidinoso sin consentimiento. Ahí es muy importante tener en cuenta el consentimiento de la persona afectada, ¿no? Entonces, dice el artículo 176 en el capítulo de violación de la libertad sexual, justamente, aquella persona que sin propósito de tener acceso carnal realiza sobre otra, sin su libre consentimiento, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sobre cualquier parte de su cuerpo, puede estar sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. En ese sentido, será el propio Ministerio Público quien evaluará los hechos y los calificará acorde a sus competencias. Pero lo que no puede suceder es que se sigan tolerando este tipo de conductas, ¿no? De cara al caso concreto es evidente que la señorita no se ha desnudado por propia voluntad, ¿no? Y en ese sentido, eso es un comportamiento que contribuye a la objetivación de los cuerpos de las mujeres, a la naturalización de la violencia y que no contribuye, como le reitero, de ninguna forma a un mensaje desde la sociedad y desde el propio Estado, en mayor medida y por su propia responsabilidad, de lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres. Ahora, doctora Portal, en la zona de Madre de Dios, específicamente en esta zona conocida como La Pampa, hay mucha minería ilegal y hay acciones ilícitas. Hay trata de personas, hay minería ilegal, hay delincuencia organizada, es decir, es tierra de nadie, ¿no?
Sabemos que la Defensoría ha venido trabajando en dar a conocer estos hechos, denunciando estos hechos, ¿no? Pero se requiere de acciones mucho más coordinadas, un trabajo más efectivo para evitar este tipo de acciones, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido con el señor Tony Rosado probablemente sea un hecho que ocurre recurrentemente en la zona, por la característica que usted mejor que nadie conoce, ¿no? Es una zona, casi zona considerada como zona liberada, como una zona donde no hay mucha presencia ni de las autoridades, ni mucho menos de la policía, ni del Ministerio Público. Sí, en efecto, es muy importante lo que usted señala. Esto es como algo sintomático de una problemática mayor. Como usted bien dice, es una zona que hay en gran medida afectación de otros derechos como el de trata de personas con fines de explotación sexual. En ese sentido, es muy importante también relevar que de manera, digamos, articulada se debe responder justamente a esta grave problemática, en particular a la trata de personas, a la violación sexual en esta zona. Ahí cabe señalar que de los diagnósticos, de las supervisiones que se vienen realizando desde nuestra institución, justo una gran falencia en cuanto al sistema de administración de justicia viene siendo la articulación entre las entidades involucradas a la investigación y sanción de este tipo de casos. Justamente nos encontramos actualmente haciendo una supervisión en Madre de Dios, justamente vinculada a lo que usted señala, la problemática de minería ilegal, tala ilegal, cómo está afectando este contexto de manera particular los derechos de las mujeres. Y ahí seguramente compartiremos los hallazgos en cuanto a la articulación, que vale la pena decir, en otros contextos o en contextos más cotidianos, la Defensoría del Pueblo siempre reitera su recomendación de fortalecer esta articulación, de una mejora de la calidad de la atención y la respuesta conjunta de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Porque sin duda, es un contexto particularmente complejo el de la zona, pero eso no quita la obligación que tienen las entidades de articular y responder en el marco de un estándar que, por ejemplo, es la debida diligencia reforzada para prevenir, atender y sancionar este tipo de casos, ¿no? Entonces, ahí hay un gran desafío, tanto en las zonas donde están grandemente afectados por narcotráfico, minería ilegal, pero también diríamos a nivel nacional, ¿no? Porque esa problemática que usted ha señalado de manera acertada es una que se reitera a nivel de todo nuestro país, Claro. a nivel de justamente una necesidad de mejorar la coordinación. Tenemos sendos protocolos para atender la violencia contra las mujeres que justamente inciden en la articulación, pero el gran problema en nuestro país, por ejemplo, solo para enfocarnos en una forma más cotidiana de violencia contra las mujeres, en el caso de las medidas de protección, lo que solemos encontrar es que la policía no implementa de manera adecuada, no hay un seguimiento de parte del Poder Judicial de la calidad con la que se implementa, o en la investigación hay mucha demora para recoger las pruebas, entonces todo se va diluyendo y finalmente la respuesta del Estado no es efectiva y se suma a esta grave problemática de contextos específicos regionales como los que usted ha señalado. Ahora, desde la Defensoría van a estar ustedes siguiendo, haciendo todo un trabajo de ir rescatando la mayor cantidad de información sobre estos temas y nos alegra que usted nos diga que se está trabajando todo un informe que seguramente vamos a conocer más adelante en detalle. ¿Qué esperan de la labor del Ministerio Público en este caso? En este caso particular esperamos una investigación célere, una evaluación adecuada a nuestro marco jurídico nacional y la sanción que corresponde, ¿no? Porque es importante en ese sentido que este tipo de casos más visibles no se dejen en impunidad, ¿no? Y así como todos los casos, ¿no? No necesitan salir en un reportaje para que los casos de violencia contra las mujeres, de violación sexual de niñas y adolescentes sean investigados de manera célere. En este caso, como en otros en los que intervenimos, vamos a hacer seguimiento y velar porque el acceso a justicia y la sanción y sobre todo nuestro Estado no siga tolerando hechos de violencia que lo que hacen finalmente es justificar y seguir sumando a un contexto en donde ya tenemos más de 100 víctimas de feminicidio, en donde hemos visto casos terribles de violación sexual. En ese sentido es importante la actuación del Ministerio Público en articulación con el Poder Judicial. Y nuestra Oficina Defensorial de la Zona hará seguimiento al mismo como en otros tantos en los que venimos haciendo. A la autora Diana Portal, muy reconocida por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, doctora Portal, muy amable. Muchas gracias.